Entiende que el mismo cuerpo que parece tener un corazón ahí dentro y que está bombeando la vida para ti, y esto en sí es el efecto de decisiones y elecciones que has realizado, o que la misma silla en que estás sentado son el resultado de atraer hacia el campo de tu conciencia una red de relaciones que es muy extraordinaria, una red llamada universo físico. Y en ese momento estás teniendo una experiencia que nunca has tenido antes. Estás sentado en la silla ahora, y tal evento es completamente neutral, y nada que estés experimentando en tu conciencia existe o tiene su fuente en nada que se encuentre fuera de ti mismo. Date a ti mismo 5 minutos para elegir, para practicar el elegir. ¿Cómo experimentarías sentarte en una silla con una mente llena de preocupaciones? ¿O bien con una llena de paz? ¿Y qué pasaría con una mente que piensa en todas las demás cosas que podría estar haciendo? ¿O bien con una mente maravillándose ante el peso de un cuerpo que siente la presión contra el asiento de una silla? ¿Y cómo sería con una mente que crea tensión en el modo en que el aire fluye a través del cuerpo? ¿O bien con una mente que crea alivio y confort? 5 minutos de práctica sentándote en una silla como un creador infinito que crea exactamente lo que estás experimentando en tu campo emocional. Solo eso. Podrías incluso querer jugar con lo que podría ser la sensación de sentarse en una silla como un Cristo. ¿A qué se le parecería esto? Te dejo elegir si quieres o no experimentarlo. 5 minutos cada día. Hazlo sin falta. Estate contigo mismo y decide cómo te experimentarás a ti mismo ahora. Porque ves, el tú que se sentó en la silla, con lo que fuera que ocurriera en su conciencia, con cualesquiera sentimientos que estuviera teniendo a través del cuerpo, con lo que fuera que transcurriera en sus relaciones más importantes de ese momento, o con cómo el alimento era digerido por el cuerpo, todo ello, en el ámbito más completo de su experiencia, era el efecto de cómo has estado ya 1.000.000 de veces, sentado contigo mismo, y para sentirte en 1.000.000 de sillas diferentes. Utiliza este mismo proceso de sentarte en una silla como un símbolo de preparar a tu mente para arrojar piedras en ella. Unas piedras a partir de las cuales reverberarán las vibraciones u ondas que regresarán a ti. ¿Ves? Es mucho más fácil enviar ondas, lo cual estarás haciendo de igual modo, y experimentarlas cuando regresan de una manera dichosa, de una manera que te brinde paz y alegría y diversión, risa, juego e ilimitación. En vez de temer que embestir en tu cabeza contra algo que querrías más bien poder transmutar, o bien que querrías alejar de ti. Así que comienza con 5 minutos en los que reconoces que puedes crear la experiencia que quieras, con un sentimiento que te inunda a través de tu conciencia, como una cualidad de pensamiento que permites que siga repitiéndose en la mente. Puedes sentarte en una silla como un Cristo despierto ahora. Yo y mi Padre somos uno. Es un día maravilloso. He manifestado una forma física sentándose en una silla, en una esquina de una pequeñita dimensión de la creación. Qué asombroso es este momento. Creo que simplemente me sentaré aquí y sentiré el corazón latiendo en el cuerpo, el aire fluyendo a su través. Ah, y suena un pájaro. Estoy contento de haberlo atraído a mí mismo.
Me gusta la manera en que el bocadillo está siendo digerido en este cuerpo. ¿Qué hermosos pensamientos puedo tener justo ahora? ¿A quién le puedo enviar amor sin levantar un dedo? Soy ilimitado para siempre. Soy libre, soy libre, soy libre. ¿Crees que te gustaría tener esa experiencia durante 5 minutos? ¿Por qué no comenzar hoy? Porque muchos de ustedes en este plano físico siguen buscando cierta forma de magia que les brinde el reino del cielo. Esto no te lo puedes brindar a ti mismo. Solo puedes hacerte consciente de cómo estás usándolo para crear las ondas que envías a partir de ti mismo. ¿Conoces ese dicho de tu mundo que dice que siempre que vas de viaje no sales de ti mismo? Tú eres creación de Dios. Estás en el cielo ahora. El cielo no es un lugar, es un estado de ilimitado e infinito poder creativo, pues es el reflejo de la santa mente de Dios. ¿Por qué no ser entonces alguien que practique ser la presencia del cielo? Y si esto te parece demasiado abrumador o algo demasiado fuera de tu alcance, entonces juega solo durante 5 minutos cada día con ello. Y créeme, no te amaré menos si durante otras 23 horas y 55 minutos decides no jugar a esto. Y en cambio, si te decides a fingir y a sentir que eres inferior, indigno, no amado, no amoroso, no amable, que eres una plaga en la tierra y que la vida te convierte todo el rato en una víctima, sigue adelante, de acuerdo. Yo nunca interferiría con tu libre elección. No puedo llegar y golpear en tu puerta excepto durante esos 5 minutos. Y sigues siendo libre de utilizar el tiempo de la manera en que lo desees utilizar. Pero solo por 5 minutos. Experiméntate a ti mismo como Cristo, cristalizando un cuerpo como un instrumento de comunicación temporal, como un instrumento de enseñanza y aprendizaje que se derrumba en una silla, en una esquina totalmente neutral de la creación. Puesto que tú quieres tener la experiencia de sentarte de forma dichosa, en paz, en tu perfecto conocimiento de tu unión con Dios en este momento. Puede que incluso te veas a ti mismo atreviéndote a pensar cosas así. Bien, como soy un creador infinito, ¿qué me gustaría crear para mis mañanas? Y sí, durante esos 5 minutos alguien toca la puerta y se trata del recaudador al que tienes que pagar una factura. ¿Qué importa? Esa es la experiencia de esa alma, la de creerse siendo el recaudador y viéndote a ti mismo como esa persona mala que debería acorralar. Déjales tener su experiencia. Siéntate con calma, escucha el golpeteo en la puerta y permítete a ti mismo entretenerte con los bellos mundos que estás creando por las mañanas. Aquí está la vía directa y estrecha que te lleva a la vida. He aquí el ojo de la aguja a través del cual necesariamente vas a pasar. Porque no basta solo con abrazar la idea de que soy el creador de todo lo que experimento. Debes entonces elegir ponerlo activamente en práctica. Y eso comienza con la práctica de 5 minutos al día. Eso es todo. Y cuando sientas que puedes cumplirlo satisfactoriamente en esos 5 minutos, entonces puedes hacerlo con 10 y 12 y luego 15 y 20. ¿Y suena tan poquita cosa? Entonces, ¿quieres decir que por 20 minutos me esté ahí pasando el rato como si fuera el Cristo encarnado, totalmente unido a Dios, totalmente libre de comenzar a crear diferentes ondas que yo haya experimentado antes, sabiendo que regresarán y se convertirán en mi experiencia manifestada? Sin duda, pero 20 minutos. Incluso si pudiera llegar a eso, sería una fracción muy breve del tiempo de todo un día. Queridos amigos, si tuvieran la fe de una diminuta semilla, sabrían que a partir de esa poca fe
crearían el majestuoso roble cuyas ramas os protegerán del sol abrasador y reconfortarán a muchos. 20 minutos es una eternidad cuando se trata de crear tus mañanas. Y si crees que las otras 23 horas deben ser ocupadas experimentando los efectos de lo que has creado hace mucho tiempo, de esas ondas que están regresando, hazlo. Juega con ello. Permítete transmutar esos momentos. Oh, mira, aquí estoy respondiendo la llamada de la puerta. Sí, el recaudador. Hola, entra. Toma un vaso de agua. Sabes, tienes toda la razón. No pagué eso. ¿Y quieres saber por qué? Pues tonto de mí. Realmente decidí crear la experiencia de ser alguien que solo puede crear carencia. Por eso es por lo que no tengo monedas de oro en mi cuenta. ¿Acaso esta no es simplemente la más jorobada de entre todas las historias? Oh, muy bien. Así que vas a darle mi nombre a las autoridades y ahora no tendré crédito con nadie en el planeta. Bien, adelante. Si eso te alegra el día. Tengo otras cosas que hacer. Estoy ocupado creando un nuevo mañana. Y sé que a todo a mi alrededor va a serme retirado de mí de todas maneras, porque todo lo concebido en el tiempo acaba con el tiempo. Mi casa desaparecerá, mi automóvil también, y mis ropas y mis amigos. Todo lo que he experimentado en el tiempo está cambiando de todos modos. Así que tú sigue, hazme caso. Eso solo acelerará el proceso. No hablo así en broma. Lo digo desde la perspectiva de quien es ya un Cristo despierto. Alguien que ya sabe cómo concebir universos para crear aquello que es santo, bello y bueno. Sé que esta es la manera. Es la única manera. Suelta el valor que le hayas dado a tus experiencias, incluso el recaudador, y pasa tu tiempo, no ahí, sino decidiendo qué piedras vas a arrojar en tu campo mental. Porque vas a crear a resultas de lo que elijas pensar hoy, y lo que valores hoy se te mostrará mañana. Aprendí a valorar lo ilimitado, aprendí a valorar el amor, aprendí a valorar la valentía. Sí, mi método para hacer eso fue realmente extraordinario, y no te recomendaría que siguieras mis pasos, a menos por supuesto que te gustara el drama de ser clavado a una cruz y luego ser elevado en ella frente a todos tus amigos para poder aprender a trascender el miedo en tu mente. Aprendí a valorar la comunicación ininterrumpida con cada alma en cada dimensión de la creación. Aprendí a valorar solo mis pensamientos amorosos y concebí o hice nacer y crecer un Cristo a partir de la misma semilla de conciencia que existe por igual en cada uno de ustedes. Por tanto, allá donde estés en este mundo, mira a tu alrededor. Mira los objetos que ves. Mira la gente que ves a tu alrededor. Si hay alguien. Cualquier sonido que esté llegando a tu campo de conciencia. Cualquier imagen o idea que puedas albergar de lo que tú eres o de lo que el mundo es. Todas esas cosas son solamente ilusiones temporales y fugaces. Pasarán y comenzarán ya a irse en el momento en que fueron creadas. Por lo tanto, ciertamente, contempla todo lo que esté a tu alrededor y decide qué valor tiene para ti. ¿Lo consideras como algo que deberías tener en tu existencia? ¿O elegirías contemplarlo como algo que has atraído juguetonamente hacia ti, apreciándolo, y que bien puede irse mañana sin que tu paz se vea perturbada? ¿De qué manera percibes el mundo? 5 minutos, uno por cada dedo de la mano. 1 minuto para elegir sentarte como Cristo en medio de tu reino, tu creación. Cuando tú decides qué pensamientos albergar y por lo tanto determinas cómo verás todo lo que esté en el campo de tu conciencia y qué pensamientos tú permitirás que comiencen a generar las ondas que enviarás y que regresarán,
No hay modo de escapar de ello. Porque hubo una vez ciertamente un hortelano que fue a plantar semillas en su suelo, pero antes de hacerlo, las seleccionó de forma muy cuidadosa. Y aunque otros hortelanos se daban mucha prisa porque pensaban: «Oh, mira, es el momento de plantar, todo es perfecto, las condiciones son justo las apropiadas, debemos darnos prisa y plantar». Y compraron las primeras semillas que pudieron encontrar y marcharon para esparcirlas por el suelo, comenzando con su atareado trabajo de hacer lo que tenían que hacer. Y ten por seguro que obtendrán su cosecha. Pero el hortelano sabio esperó, y aunque sus colegas se reían de él, seleccionó cuidadosamente cada semilla. Esperó hasta poder tenerlas entre sus manos y dijo: «Oh, me gusta la vibración de esta semilla, se siente muy bien. Oh sí, puedo simplemente ver la hermosa planta que saldrá de aquí. Su fruto será el más dulce del valle». Y reunió sus semillas, no prestó atención al paso de los días en el calendario, no prestó atención a los cambiantes condiciones climáticas. Sabía que, en cuanto llegara el momento correcto, la semilla sería plantada y que a partir de ella emergería la flor de esas semillas. Lo sabía. No dio crédito a las opiniones de sus colegas. Disfrutó del proceso de amar las semillas que estaban siendo suyas. Y entonces el granjero dejó en remojo la semilla en el barco de su tierra, que es como una imagen del suelo de tu propia conciencia, y plantó las semillas, las apisonó, las nutrió, las regó y las cultivó con una sonrisa en su cara. Y sí, las semillas de los vecinos parecían estar ya brotando del suelo, mas las suyas no podía haberlas dejado de cuidar como lo hizo, porque sabía que esas semillas le brindarían una cosecha eterna, para que pudieran hacer algo más que meramente brotar algún día del suelo, para con ello poder arrojar algún fruto mediocre y morir. No solo eso, pues él había seleccionado las semillas que le iban a brindar constantemente en cada estación el mejor de los frutos. Y las amaba, las nutría y las cuidaba. Y mucho después de que los demás granjeros se hubieran aburrido y agotado tras haber experimentado la sequía, sucediendo que sus semillas daban frutos y venían insectos a destrozarlos de modo que no eran los elegidos y comprados por la gente en el mercado, este solo granjero se hizo el más grande de todo el valle. Y la gente quería venir de todo el mundo para poder morder, probar siquiera un pedacito del fruto de su huerto. Y no obstante, el hortelano se deleitaba meramente amando y nutriendo continuamente esas semillas, cultivando día a día el suelo en el cual eran plantadas. Nunca retiró su conciencia de su perfecta unión con esas semillas. Nunca, ni una sola vez, se olvidó de que él fue quien creó su huerto, como resultado directo de la cuidadosa selección de las semillas que plantaría en su suelo. Y aunque algunos se maravillaban por su gran fortuna y otros le envidiaban su suerte, el hortelano siempre supo que no había nada mágico. Él meramente seguía los pasos de la sabiduría que le fue otorgada por Dios. Toma mi fruto y plántalo en tu conciencia. Reconoce que tú eres uno conmigo y que el fruto que experimentas es el resultado de las semillas que plantas en tu propia conciencia, de modo tal que no puedes experimentar otra cosa que el resultado, el fruto, de las semillas que plantes. Nada brota en la viña de tu experiencia por accidente. Por tanto, crea conmigo, hijo mío, crea semejanza de mí mismo, al reconocer que eres un creador, un hortelano, un sembrador, y cosecharás ciertamente la cualidad de las semillas que plantes, igual que tú, querido hijo. Eres la cosecha de la semilla que una vez planté, cuando primero albergué el pensamiento de ti en mi santa mente, y en ese momento surgiste como un rayo de luz solar hecho a mi imagen.
Te albergo como el pensamiento de amor en la forma. Y te otorgo todas las cosas buenas. Por lo tanto, contémplate a ti mismo tal y como yo te veo. Abrázate a ti mismo tal y como yo te abrazo. Acéptate a ti mismo tal y como eres, un creador creando sin cesar. Y al igual que me senté en mi trono y te contemplé como un pensamiento amoroso, así, elige tú también permitir que solo los pensamientos amorosos entren en tu conciencia. Elige permitir que solo pensamientos amorosos sean los expresados con tus palabras. Elige permitir que solo pensamientos amorosos sean los traducidos por tus gestos, tus elecciones, tus acciones. Y así, crea tal y como yo te creé, como aquello que extiende gozo para siempre, como aquello que extiende lo santo, lo bello y lo bueno para siempre, porque eso es lo que tú eres. Y así es como te pensé cuando te creé, y así es como tú sigues siendo eternamente. Por lo tanto, únete a mí, extendiendo tu creación, tal y como yo te extendí a ti, y como has manifestado un cuerpo físico, acepta la enseñanza de mi Hijo, y permite que ese cuerpo sea colocado en una silla, para que puedas pensar como la mente de Cristo durante 5 minutos, y comenzarás a engendrar una eternidad que refleja el esplendor del cielo, igual que tú reflejas mi esplendor cuando contemplo la ilimitada alma que tú eres. Es necesario volverse para mirar los demás aspectos de nosotros mismos y pedir perdón por los errores que sentimos que hemos cometido. Es necesario volverse para mirar aquellos aspectos de nosotros mismos y pedir perdón volviéndose hacia aquellas voces en la mente. Es necesario volverse hacia ellas para poder provocar cierto tipo de sanación. Escucha muy cuidadosamente. No hay, en verdad, nada que sea necesario en sí. No hay nada grabado en piedra que deba alcanzarse para poder hacer que se dé la sanación, excepto una completa e incondicional autoaceptación. La manera en que cada mente llega a esa meta será única y algo diferente. ¿Y por qué es esto así? Porque cada mente utiliza la libertad de su poder, su libertad de conciencia, para crear una espiral que aparentemente la aleja de su profundo sentido de unión perfecta con Dios. Si pudieras imaginar muchas hebras de hilo repentinamente desplegándose a partir de una bola central de hilos y todas yendo aparentemente hacia afuera, cada una a su manera y con una dirección propia, eso vendría a representar las muchas mentes que se han separado, apartándose de la única mente del Hijo de Dios. Y por tanto se encuentran a sí mismas aparentemente al final de ese hilo, en algún lado ahí fuera, en el vasto espacio de la mente, y queriendo regresar a casa. Y entonces comienzan a crear su camino de regreso a Dios. Y la mente, al hacer eso, está usando en realidad eso mismo que es en realidad el reino del cielo, eso que es tu unión con Dios. Así que estás usando el poder de la conciencia para crear percepciones de ti mismo y de todo aquello que ves a tu alrededor, para con ello fabricar la travesía de vuelta al hogar. Una idea te viene a la mente y te mueves en esa dirección. Y parece que funciona por un rato, y entonces tienes que moverte hacia una idea diferente, hacia una más profunda. Está bien, y todo el mundo está haciendo eso. Y así todos están, literalmente, creando su camino de vuelta a casa, y casi sin reconocer que lo están buscando. Es el mismísimo poder para crear, con el cual ya están creando el camino a casa. Así, en cualquier momento puede darse el milagro de los milagros,
el salto cuántico que trasciende el tiempo, porque la mente puede entender repentinamente que todo lo que necesita hacer y comprender es la aceptación de sí misma, y que con eso ya está en casa. Generalmente hay atisbos de ello, y así se dan pequeños saltos cuánticos, pequeñas aceleraciones en las que se ven descartadas viejas ideas y percepciones a medida que la autoaceptación se profundiza. De nuevo, ocurre para ti, así como para muchos otros, que bien podría ser algo perfectamente apropiado, perfectamente empoderador, el hecho de que parezcan existir varias etapas en las cuales accedes a las diferentes voces que has fabricado en su intento de fragmentarse a ustedes mismos al separarse de Dios. E incluso, esto puede parecer algo necesario a partir del punto en el que están, al ir volviendo por esa hebra de hilo, por su propio camino de regreso a la unión perfecta. Así, para cada mente es entonces necesario mirar adentro y realmente ser honesta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sigo sintiendo que no me he perdonado a mí misma? ¿O sigo sintiendo esta cosa o esa otra? Siento que esta voz sigue hablándome y dice: no eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente bueno. Si esas voces siguen ahí, a veces te reclaman tu atención. Entonces puede que lo mejor sea aceptarlas como tu camino a casa. Puede que sean diferentes para los demás, pero eso es irrelevante, ya que la comparación y el contraste son impulsos de la mente egoica y no de la mente de Cristo. Observa meramente lo que esté ocurriendo en ti, y entonces permítete a ti mismo llevar a cabo la acción que sea necesaria para poder provocar esa sanación que sigue reclamándote. Finalmente, toda sanación es la sanación de la percepción de ilusiones. Así que si la voz que está reclamándote es una ilusión, es una quimera. Es un eco de algo muy viejo que nunca sucedió realmente, pero en el gran sueño de separación en sí, es bastante insensato rechazarla. Como esas voces te llaman y como has tenido un sentimiento incluso en tu cuerpo de que no has alcanzado totalmente el autoperdón, entonces, dirigiendo tu atención hacia ellas de forma inocente y juguetona y escuchando esas voces que se te están repitiendo en los mismos lugares en ti hacia los cuales no has extendido perdón, conseguirás llevarlas a la superficie. Y mantén ahí, pues, un diálogo con ellas como si fuesen una entidad separada. Y entonces aprende a rodearlas con tus brazos de perdón. Este es un aspecto importante en tu camino único de vuelta a casa, hacia esa bola central de hilo que hay en medio del corazón de Dios. Y esto es cierto para todos. No puede rechazarse, no puede ser negado, no puede ser comparado, analizado ni juzgado. Solo puede haber aceptación, permiso, abrazo, confianza, sentimiento, hasta que esa única mente encuentre su manera de llevar el barco a su puerto. Nadie lo puede hacer por ti. Sin embargo, puedes tener muchos amigos como yo que te asistirán en la vía que hayas elegido. Piensa sobre ello así. Cuando la única mente se fragmentó en muchas piezas de luz, en una esquina del universo había unos pocos cientos de miles de puntos de luz que dijeron: bien, nos apartamos hacia afuera girando juntos. Bien, podemos igualmente regresar juntos. ¿Sabías que aquella pregunta ante la cual parezca haber resistencia en la mente es exactamente el portal de entrada que es presentado por el alma a la mente consciente
y a través del cual se da el siguiente paso de vuelta en el hilo o espiral de regreso al corazón de Dios. Por eso es que las preguntas que vienen de las profundidades de la mente son las de mayor importancia, y puedes entrenar a la mente para observar la pregunta misma y decir: esto es un portal que viene hacia mí. Me pregunto qué habrá dentro de esta pregunta. ¿Qué viene a revelarme esta pregunta que está viniendo desde lo más profundo de mi ser? ¿Qué me oculta? ¿Qué energía está empezando a cambiar en mí ahora? La pregunta siempre refleja lo que está viniendo de la profundidad de la mente para ser aprendido, integrado y trascendido. Una vez fui un hombre como tú. Una vez desvié mi atención y me identifiqué como un ser único que había nacido en el tiempo y que se desvaneció de éste. Y caminé por tu plano como hacen todos los hombres y todas las mujeres. Mas, al caminar por tu planeta, comencé a considerar el significado de la creación, el propósito de mi misma existencia. Y mientras otros parecían estar alegremente cautivados en, o al menos entregados a, las maneras del mundo, a sus caminos, buscando ahí sus distracciones momentáneas, sus tentativas por ganar y controlar tanta riqueza como pudieran y todo eso, yo a menudo deambulaba solo, sentándome bajo los árboles, al lado de algún arroyo, tratando de descubrir el misterio que se muestra a sí mismo como la belleza de una flor, tratando de ver el poder que se revela a sí mismo como el viento que atraviesa danzando por los herbazales, o contando los diamantes que brillan centelleantes en la superficie de un lago cuando el sol de la mañana se levanta y hace que su luz resplandezca sobre las aguas. Y comencé a aprender a preguntarle a esa fuente, a ese misterio: Padre, único ser quien me ha concebido, ¿para qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Mi deseo entonces se convirtió de forma creciente en el de conocer la verdad que pudiera liberar a toda la humanidad. Y descubrí que, a menos que esa libertad se hiciera plenamente manifiesta en mí, no tendría ningún sentido hablar de ello con los demás. Y así salí a la búsqueda de las mejores mentes, del mejor profesor. Y sí, fui bendecido por una estructura familiar que ya estaba dedicada a comprender los misterios de lo que conocían como Dios. Y me llevaron ante muchos de esos profesores. Y a medida que mi propia sabiduría comenzaba a desarrollarse, los profesores me miraban y decían: aquí está ocurriendo algo interesante. Pues ya había quienes sabían más sobre mí mismo que yo. Profetas, videntes, astrólogos, sabios de muchas culturas, que ya sabían que, en el marco del consenso mental de la humanidad, en eso que podríamos llamar vuestra conciencia colectiva, iba a ser arrojada una piedra en ese claro y calmo estanque, una piedra que crearía ondas que comenzarían a cambiar la manera como se percibe a sí misma la conciencia de la humanidad. Aún no sabía esas cosas por mí mismo, porque mi propio nacimiento en este mundo quedó, no obstante, velado en misterio para mí, igual que el tuyo. Tu nacimiento quedó velado en misterio para ti cuando afrontaste el acto de convertirte en un ser humano. Y al crecer comenzaban a revelárseme en lo más profundo de mi oración silente y en lo más profundo de mi muy silente meditación, atisbos, destellos, reconocimientos, recuerdos de otras dimensiones. Comenzaba a desarrollar la capacidad de estar en comunicación con maestros de mi linaje, quienes hacía mucho tiempo que habían dejado el planeta. Comencé a entender que la conciencia no está limitada al espacio y al volumen de un cuerpo en absoluto. Y según contemplaba a la gente tan atareada con sus trabajos, comenzaba a ver que los seres, en su más vasta mayoría, están totalmente confundiéndose totalmente a sí mismos con el cuerpo. Vivían como si moraran en el cuerpo
y por tanto como si estuviesen aprisionados de una cierta manera extraña. Vivían como si lo que le ocurría al cuerpo les ocurriera a ellos. Vivían como si no supieran que podían trascender el cuerpo en cualquier momento, que podían saborear la vasta extensión de la conciencia, que podían viajar a otros tiempos y lugares con nada más que de poner la atención del mundo que habían fabricado. Al principio no comprendía esas cosas y me percibía a mí mismo como alguien muy raro, y dentro de mí se iban dando conflictos al ir surgiendo miedos en mi conciencia, los miedos que forman parte de la realidad humana consensuada del conflicto. ¿Seguiré siendo como otro cualquiera? Quizás debería retornar a la carpintería de mi padre y simplemente aceptar que mi destino es ser solo un carpintero. Pero había otras voces que me hablaban y que me llamaban a menudo durante la noche, y al desarrollar mi capacidad de discernir esas otras realidades, esas otras dimensiones, al redirigir mi atención desde el mundo del cuerpo al mundo de la visión interior, a menudo venían en la noche y se situaban junto a mi cama. Y llegué a saber quiénes eran. Llegué a reconocer a los maestros y los profesores de un linaje del cual yo formaba parte. Y venían y me susurraban: no te olvides del propósito por el cual has sido enviado desde la mente de Dios, porque a través tuyo será concebido el nacimiento de un antiguo recuerdo, y tu vida se convertirá en la que demostrará a muchos la verdad de que solo el amor es real. No te olvides del propósito por el cual has sido enviado desde la mente de Dios, porque a través tuyo será concebido el nacimiento de un antiguo recuerdo, y tu vida se convertirá en la que demostrará a muchos la verdad de que solo el amor es real. El objetivo de todo esto es simple. Quiero transmitirte una vez más que la vida que yo viví como hombre no fue desemejante a la tuya propia. Comencé velado en misterio, como un niño entre niños, un ser humano luchando por darle sentido a su mundo. Sí, había en mí algo que estaba llamando. Había un anhelo por saber algo que el mundo no parecía enseñar. Pero ¿no es cierto que muchos de ustedes han sentido esa misma llamada, ese mismo anhelo? Tocar lo que es invisible, ver lo que no puede verse, oír lo que los oídos nunca han escuchado, abrazar lo que los brazos no pueden alcanzar, morar en una perfecta paz y en una confianza perfecta. Les digo una vez más que yo solo vengo como su hermano y su amigo, como alguien que ha caminado por aquí igual que tú, que ha respirado como tú, llorado como tú y reído como tú. Soy como tú. Y si hay algo que pueda darles, es simplemente esto: al contemplar su vida, en cada evento que se despliegue en ella, en todo momento en que sientan que han fracasado, siempre que hayan estado en conflicto, en todo momento en que estén seguros de que nunca serán capaces de trascender todos estos altibajos y estas olas emocionales que parece conllevar la vida en su mundo. Recuerden que yo he vencido al mundo, y como yo lo he hecho, ya está hecho para ti. ¿Y por qué? Porque compartimos el mismo campo infinito de la mente, que trasciende con mucho todos los niveles o dimensiones de la manifestación. Puedes acceder a lo que ya ha ocurrido. Solo necesitas contemplarme como tu hermano y amigo y reconocer que el mundo ya ha sido vencido. Y entonces, aceptar la libertad que es el efecto de esa victoria como algo tuyo propio. Así que aprende a sentarte en tu silla tras tus 5 minutos de morar con Cristo, en un momento en el que te digas esto a ti mismo: aquí soy libre, el cielo es ahora,
El pasado ha pasado y elijo de nuevo. Y hoy me comprometo a enseñar solo amor, compartiendo solo pensamientos amorosos. En este mismo día contemplaré a todo aquel que venga a mi experiencia, pero primero respiraré profundamente la presencia del Espíritu Santo y miraré a través de unos ojos transformados por el simple reconocimiento de la verdad. Todas las mentes están unidas y no veo un extraño ante mí, sino alguien que camina como yo, que siente como yo siento, que anhela como yo anhelo, que es humilde como yo lo soy, que ora por la paz tal y como yo he orado. Y por tanto les daré lo que buscan, y en ese dar yo lo recibo. Este camino, esta vía, es tan simple y tan fácil, que la mente del mundo la pasa por alto. Simplemente no puede ser cierto, pues lo que es simple le parecerá imposible a aquello que se empeña en la complejidad. Y una mente que se empeña en el conflicto simplemente no puede aceptar que hay otra manera, otra vía, otro camino. Y no obstante, lo que te espera es entonces simplemente esto. Al final de todas tus luchas, al acabar con todas tus dudas y al acabar con todos esos momentos de tu inconsciente, conformarte con o ajustarte a la mente del mundo, ahí, no obstante, sigue encontrándose una simple opción, la elección de reconocer la verdad que ya te ha hecho libre. Yo y mi Padre somos uno. Así ha sido siempre. E incluso ahora, en este instante, acepto mi destino para caminar por esta tierra despierto y en paz, en maestría y no con miedo. Y comienzo mi ministerio ahora. Pues, ¿a quién puedes hallar que pueda sanarte? ¿A quién puedes descubrir que te pueda brindar alguna forma de magia que pueda vencer tu resistencia a la verdad? Mires a donde mires, no los hallarás. Busca por siempre y seguirás para siempre siendo un buscador. Pues la verdad está en tu corazón y te ha sido dado todo el poder del cielo y la tierra. Y ese poder es lo que cambia el impulso de la mente y sana toda percepción herida. Entonces, al final de toda búsqueda, debes mirar en el espejo y decidir ser tú quien se sana a sí mismo, a sí misma. Tú eres el único que decide, desde una libertad infinita, sobre cómo usar el poder de tu mente en cada momento. Por tanto, la única cuestión que un buscador de la verdad necesita verdadera y realmente plantearse a sí mismo es esta. ¿Deseo reconocer el conflicto o la paz? ¿Deseo tener la razón o ser feliz? ¿Deseo considerar que todos los eventos de este mundo, en su completa neutralidad, son como brisnas de un sueño que está siendo concebido y que ya está pasando? ¿Me quiero ver a mí mismo como pleno y completo? Porque tal y como contempla el mundo, me habré juzgado a mí mismo. Y así como me contempla a mí mismo, juzgaré el mundo. Este fue el simple secreto que una vez descubrí cuando caminaba por tu planeta, con lo cual ya ves que no se trata de alcanzar un cierto grandioso estado místico de conciencia. No se trataba de adquirir grandes poderes que pudieran atraer la atención de miles de personas. No se trataba tampoco de ser capaz de manifestar nada, aunque todos esos poderes pueden ciertamente expresarse a menudo, a sí mismos, a través de la mente, a medida que está despierta. Se trataba de aceptar la verdad que siempre es verdad, y de estar determinado a permitir que la verdad sea la base que impones en todos y cada uno de los momentos de tu experiencia. Estoy despierto, estoy a salvo, estoy en paz. ¿Para qué quiero que sea este momento realmente? Pues lo que yo decrete, así será. El camino es fácil y no requiere esfuerzo alguno. Existes para extender tu tesoro, y tu tesoro es aquello que adquieres y almacenas en el cielo, a través de la decisión de recordar solo tus pensamientos amorosos, de extender solo pensamientos amorosos, de permitir que tus acciones se expresen o manifiesten en el campo del tiempo, lo bueno, lo santo y lo bello. Y tu libertad nunca es retirada y nunca
en ninguna circunstancia, pierdes la inocente libertad de enseñar solo amor, de ser la presencia de la paz, de reconocer que el mundo no te puede proporcionar nada, al igual que el mundo no te puede quitar nada. Cuando un niño pasa por un cambio en su discernimiento, puedes llamarlo proceso de maduración, llega a un cierto punto en que contempla los juguetes con los que ha estado jugando y simplemente los trasciende. Y no es algo que se deba al esfuerzo, ni al diseño, ni es por haber procesado muchas cosas, ni es debido a cualquier tipo de estrategia. Los padres llegan un día a casa y ven que el niño ha metido el camión en el armario. La muñeca ahora está en el alféizar de la ventana y en vez de ella agarra un libro. ¿Quién hace el cambio? Nadie fuera de ese niño. Y cuando dejas a un lado todo hábito negativo, cuando has dejado de valorar algo que ya no te sirve, meramente lo trasciendes y ya está. No haces de ello un mundo y nadie lo hace por ti, simplemente lo decides. Te apartas del valor que habías colocado en ello y aquellos objetos que fueron símbolos de lo que estabas valorando son meramente retirados, apartados de tu vida. Precisamente así, tu estado de no iluminación puede ser apartado, como si hubiera sido un juguete que ya has superado. Y simplemente al contemplar todos los efectos que una tal no iluminación tiene, entonces puedes preguntarte esto. ¿Esto es lo que deseo que continúe siendo mi experiencia? ¿O estoy dispuesto a dejar la muñeca en el alféizar y agarrar un libro? Un libro que habla de la vida, un libro que está lleno de sabiduría, que te enseña cómo pisar suavemente el mundo, cómo estar en el mundo sin ser de él. Y ese libro es lo más profundo de tu conciencia, donde todas las cosas ya están escritas, y esa profundidad encuentra su fuente en tu corazón. Y tú entras ahí mediante el perdón, mediante el proceso de renunciar al mundo, de entregarlo, no odiándolo, no menospreciándolo, simplemente renunciando. Permites que tu tiempo te sirva en el proceso de entrega de aquello que ya no te sirve más y que solo perturba tu paz. Y a medida que cultives esa práctica encontrarás que la paz ya está en ti, que es aquella paz que ya has tocado miles de veces y de 1.000.000 de maneras diferentes, y que comienza a crecer de forma más continua, como los rayos del sol que comienzan a filtrarse a través de la neblina asentada en el valle de la montaña, que oscurece la claridad de todas las cosas. Tu paz desciende gentilmente como una paloma, y tal y como se podría decir, lo hace a través de la corona, atravesando la mente-cerebro hacia el corazón, el abdomen y a todas las células del cuerpo mientras esto dure. Renunciar gentilmente al mundo es algo que depende de tu decisión de elegir enseñar solo amor, porque te has dado cuenta de que cuando no lo haces, el efecto que inmediatamente reconoces es doloroso, es conflictivo, no te satisface y es algo que ya no quieres más. Con esto has comenzado a trascender el mundo que has fabricado y has recuperado el mundo que se hizo para ti, un mundo que descansa en perfecta unión, en la unión de Padre e Hijo, de Dios y su descendencia, Creador, creado. El camino es fácil y no requiere esfuerzo. ¿Qué valor has colocado jamás sobre el mundo que te haya devuelto la paz que buscas? Oh, este automóvil lo hará, esta relación lo hará, esta nueva carrera lo conseguirá. Si tan solo pudiera viajar hasta las más apartadas esquinas del mundo, entonces estaría en paz. Y así nunca llega la suficiente paz. Un creador, morando en la iluminación, sabe que todos los eventos son neutrales, tan neutrales que no tienen efecto sino para aquellos que eligen estar capturados en ilusiones. El creador, despertado meramente, crea a partir de la devoción al misterio de aquello que le ha creado a él o ella. La mente de un creador iluminado no se levanta por la mañana y dice: ¿cómo voy a sobrevivir otro día más en este mundo?
Por la mañana, cuando un creador iluminado se levanta, la cuestión es: ¿cómo puedo hoy extender el tesoro de lo bueno, lo santo y lo bello? ¿Cómo puedo yo, justo aquí, donde estoy, experimentar esos tesoros, incluso en el espacio y el volumen de este cuerpo? ¿Cómo puedo contemplar amorosamente todo lo que me muestren mis ojos físicos, de modo tal que discierna o extraiga lo bueno, lo santo y lo bello, y que así me los dé a mí mismo? La mente de un creador iluminado sabe que por sí mismo no hace nada, sino que en cada momento de decisión puede permitir que el gran poder y misterio del amor dirija su curso, y puede comenzar a utilizar el tiempo para refinar su capacidad de escuchar solo la voz que habla por el amor, momento a momento, respiración a respiración, día a día, hasta que el tiempo se ha traducido en eternidad, y la mente descansa, se reclina en su perfecta unión con Dios. Los eventos aún tienen lugar, el mundo es aún aquello que el mundo elegirá ser, inconsciente de que en medio de sí mismo camina alguien despierto, que no necesita hacer ningún show, meramente es la presencia de la cualidad del despertar, reconociendo que en cada momento sabrá ser informado por la guía del reconfortador, la guía de la mentalidad correcta, de la iluminación, de modo que ya no se asocie más con el miedo. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo se lo tomará esta persona? ¿Cómo se lo tomará aquella? El mundo ya no es una preocupación. Y experimenta su misma vida como un misterio constantemente fluyendo, como si algo más estuviera viviendo a través suyo. Y este es el significado de las palabras que están en la Biblia. Permite que la mente que esté en ti sea la que estuvo en nuestro Señor Cristo Jesús. Esa mente es la mente de la libertad perfecta. No le pertenece a nadie, mas puede ser cultivada para fluir a través tuyo. Pero esto solo sucede, solamente, si cada fibra de tu ser está plenamente comprometida a la santidad. No puedes dejar un solo dedo fuera y alcanzar el cielo. Toda tu mente, toda tu energía, todos tus regalos, todo tu mismísimo discernimiento debe estar comprometido a ser la presencia de la paz. Y esto es lo que nadie puede hacer por ti. Sentarte a los pies de profesores iluminados o escucharme en tus cintas o videos no lo hará por ti. Y el más sabio de los estudiantes es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, diligentemente, para y por sí mismo, no por su madre, no por su padre, no por su esposa ni para su hermano o hermana, no en beneficio del planeta ni del universo, no por el nuevo tiempo que está amaneciendo, por ninguna otra cosa que por sí mismo. Pues su ser es lo que Dios creó, y ese ser, ese yo, te llama a que lo honres, separándolo de las ilusiones que has permitido que se alojen en tu mente, y estando plenamente comprometido a enseñar solo amor. No hay otra manera. Sí, puedes aprender a sentarte en meditación y permitir que la mente y el cuerpo floten libres para relajarte. Sí, puedes aprender rituales que te ayuden a enfocar tu atención tal que recuerdes en qué estás comprometido, y así las distracciones del mundo no parezcan agarrarte o engatusarte demasiado. Hay muchas estrategias con las que puedes disfrutar y experimentar, pero al final se trata solo de esto, una calma elección, dentro, que nadie reconoce, que nadie ve, que nadie escucha. Por esto es por lo que una vez le grité a los fariseos: oh sí, ciertamente que recibís vuestra recompensa ahí de pie, en las esquinas de las calles, dejando que todo el mundo vea que estáis ayunando y orando, cuando realmente deberías ir a tu propia celda para rezar. Es decir, estar en tu propia privacidad,
no haciendo un show, sino simplemente utilizando cada momento para reafirmar tu compromiso a aprender todo lo que el amor es al enseñarlo. Y con la palabra enseñar quiero decir simplemente que eliges expresar solo amor en cada momento. El perdón es un acto a través del cual aprendes lo que el amor es y que te lleva a trascender el mundo, compartir solo pensamientos amorosos, pensamientos de apoyo según contempla gentilmente el Cristo en otro. Es una vía que te lleva a trascender el mundo, contemplar todas las cosas de este mundo y ver su perfecta inocuidad, su incapacidad para limitarte o aprisionarte. Es una vía que te lleva más allá del mundo. Y no obstante, todas esas cosas descansan sobre la práctica de buscar primero el reino, lo que significa no ya creer en mí, no ya tener cierta noción teológica sobre lo que Dios es, no tanto adherirse a cierta religión o a cierta doctrina eclesial. El reino del cielo está dentro de ti. Este es el auténtico poder de elección. ¿Qué piedra arrojarás en el estanque de tu conciencia? Imagina que alcanzas un punto en que justo antes de cada acción, en que te involucres sin ritual, sin dificultades, sin grandes shows, ni grandes alardes, sin tener que quemar mucho incienso, y sin encender 40 millones de velas, y sin cantar necesariamente todo ese gregoriano ni tanto rock and roll, o lo que sea que elijas, sin nada de ello, en el silente templo de tu corazón realizas una simple elección. En este momento voy a descubrir lo que significa enseñar solo amor. Puede consistir en solo una simple sonrisa, puede consistir en permitirte contemplar la belleza de una flor y decir, es muy bueno. Puede consistir en comerte tu desayuno y realmente estar ahí donde estás, mientras estás comiendo, en vez de dejar que tu mente se vaya a la oficina. Esta es la verdad que nos hace libres. Debes convertirte en alguien absolutamente comprometido a estar despierto y por no otro motivo que el de haber constatado que no tienes otra elección. Pues ya has realizado otras y te han conducido al dolor. Es solo tu conciencia la que puede extenderse para abrazar todas las cosas creadas, hasta que literalmente constates que todas las cosas han surgido de dentro de ti. Así de grande es como tú eres, así de grandioso. ¿Y por qué? Porque eso es todo lo que eres. Eres el océano del cual han surgido las olas y más olas de dimensiones y de mundos. Esa mente es lo que se te pide que dejes estar en ti. Similarmente como una vez lo estuvo en mí, cuando caminaba sobre esta tierra. No lo hagas difícil. Y cuando quiera que escuches a un profesor enseñar una cosa o otro profesor enseñando aquella otra, pregúntate a ti mismo esto. ¿Me ofrecen simplicidad o vienes complejidad? ¿Ofrecen una paz accesible o me lleva a rodearme de varias trampas? ¿Me dan meditaciones complejas y oraciones y más cosas que hacer? ¿O simplemente me recuerdan la verdad y me piden descansar en ella? ¿Me dirán que necesito ir a 1000 peregrinajes? ¿O me recuerdan que cuando me tomo mi taza de té por la mañana, el cielo está presente? Si es que quiero recordar, ¿quién está haciendo el té? Es Cristo. Así pues, no te dejes distraer, porque al final de esta era se acerca todo un bufé de profesores, quienes se declaran profesores de iluminación, que te guiarán hacia todo el conocimiento. Mira cuidadosamente y considera esto. ¿Te exigen que les sigas? ¿Te exigen que abandones tu propio discernimiento? ¿O te alientan a que mires más profundo en tu interior? ¿Qué estás tú sintiendo? ¿Qué estás tú pensando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estás tú dispuesto a aceptar responsabilidad por los efectos? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eres libre? Soy igual que tú. Solo hago el papel de ser tu guía temporal y algún día tú te encontrarás mucho más lejos que yo. ¿Cómo hablan? ¿Qué enseñan? ¿Se filtra su miedo en sus palabras?
Creen que deben enseñarte a controlar las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la mente. Te enseñan a protegerte a ti mismo contra el mal. Hay muchos así, y habrá muchos más. Y cuando escuches esas cosas viniendo de ellos, date la vuelta y aléjate de su presencia, porque no los necesitas. Ya estás más allá de ellos. Solo pregunta, ¿cómo puedo extender mi tesoro hoy? Y almacena tesoros que no puedan ser carcomidos por el polvo y la polilla. Esto es, con los cuales el tiempo y la materialidad, el cuerpo del mundo, no pueden engancharte. Almacena pues tesoros que están en el cielo. Perdón, paz, ilimitación, reconocimiento de tu poder ilimitado. Aquello que te brinde alegría y que ponga una sonrisa en tu semblante. Almacena para ti mismo estos tesoros y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque existe una manera de estar en el mundo que no requiere de planificación o de esfuerzo, aunque para entrar en ella hay que renunciar al miedo. Para entrar en ella se requiere que te comprometas a enseñar solo amor hasta que la mente se encuentre de nuevo plena e indivisa. Existe una manera de estar en el mundo que no es del mundo. El cuerpo aún mora aquí, sí, aún actúas igual, como cualquiera podría creer que tú estás actuando. Esto es, conocen tu nombre, saben dónde vives, saben qué automóvil se supone que conduces, saben con quién vuelves a casa. Pero al mirar todas las cosas, todo está impregnado por una transparencia en tu conciencia. Y cualesquiera que sean los sentimientos que surjan, vienen y se van. Pero de algún modo, comienzas a reconocer que eres mucho mayor que las cosas que vienen y se van. Y que estás viendo una danza de sombras, un sueño, pasando gentilmente para irse en una fracción de segundo, cósmico. Esto no se convierte en la manera en que niegas tu experiencia, sino que te da la libertad de abrazarla y vivirla totalmente, con pasión, con propósito, con poder. Y en una perfecta libertad, sin ansiedad, sin presión, solo con la disposición a danzar en el mundo de los sueños, mientras permaneces despierto. Para aquellos de ustedes que están escuchando este mensaje de forma consecutiva, si realmente han estado poniendo en práctica estos 5 minutos, ya están llevándose a ustedes mismos más y más cerca, o quizás más y más profundamente, hacia la transparencia que les estoy describiendo. Y esa transparencia crece hasta un punto que quizá llamarían masa crítica, en el cual repentinamente ustedes, en su misma cualidad de ser, ya no pueden siquiera albergar el pensamiento de ser un cuerpo en el espacio y el tiempo. Y entonces el cuerpo simplemente se disuelve, y tu conciencia ya nunca más experimentará las limitaciones del cuerpo, pero llevarás contigo los gozos que la experiencia corporal te enseñó, pues están impresos en tu conciencia para siempre. Esta tierra es un bello lugar, pero es solamente un pálido reflejo de la esplendorosa, de la trascendente belleza de lo bueno y lo santo que impregna la creación de mi Padre. Ámala, abrázala, agradécela, pero no te aferres a ella. Aprende entonces a enseñar solo amor. Y ahora, a modo de añadido a lo que has estado haciendo, simplemente te pido sumar esta simple práctica. Cuando te sientes en tu silla por 5 minutos, morando como Cristo, recuerda la verdad que te ha hecho libre. Comienza a preguntarte la simple cuestión: hoy, ¿extenderé mi tesoro? ¿Cómo puedo añadir algo más a aquello que estoy almacenando en el cielo de mi conciencia? Inmediatamente comenzarás a recibir imágenes, un viejo amigo que necesita una llamada de teléfono, alguien a quien escribirle una carta. Podría ser algo tan simple como agarrar a tu gato, colocarlo sobre tu regazo y contemplar toda la infinitud en ese ser vivo
y sentir el gozo que te brinda acariciar su piel. Podría ser algo tan grandioso como ir a Washington para desearle bendiciones a tu presidente. No importa lo que sea, porque esa voz del amor guiará tus acciones. Puede ser tan simple como dirigirte a tu esposa y decirle: sabes, te aprecio. Eso es todo. Sea lo que sea. Permite que este día no se acabe sin que la acción sea lograda, o al menos iniciada. Así es como ves, la gran cuestión es: ¿estoy dispuesto a confiar en el flujo de la mente de mi Padre, que fluye a través de la mía como algo que me empodera para poder extender mi tesoro? Sí, significa vivir de forma diferente a como vive el mundo. Sí, significa ir a contracorriente. Y puede que parezcas necesitar aplicarle una mayor energía al principio, a medida que tu mente adquiere suficiente impulso como para poder ir en otra dirección, como para sacudirte todo el fango que se ha asentado en tu conciencia. Pero te puedo prometer, si quieres aceptar un camino así, que el final de tu viaje es inevitable. Si eliges un camino lleno de magia y con muchas estrategias complejas, el final no es tan seguro. El camino es fácil y no requiere esfuerzo. Soy ya aquello que busco. Solo necesito permitir que eso me guíe, y mientras este cuerpo dure, permitiré que sea un instrumento de comunicación que extienda el tesoro del perfecto amor, perfecta seguridad y perfecta paz a todo aquel que entre en mi casa. Y tu casa es tu campo de energía, la extensión de tu presencia. Y finalmente, te sugeriría que hicieras esto, especialmente a quienes vayan a involucrarse en este proceso de una manera mensual consecutiva. Hacia el final de tus 5 minutos, contémplate a ti mismo desde dentro del ojo de tu mente, como si desde la última Navidad hasta esta hubieras girado en un círculo. Has atravesado muchas casas astrológicas, muchas influencias energéticas. Te has involucrado en relaciones con incontables hermanos y hermanas. Has visto miles de visiones, de sueños y revelaciones entrando en tu conciencia. Has tenido tropecientas oportunidades de ser perturbado y de perder tu paz. Has sido como un residente temporal, como el hijo pródigo que ha salido a atravesar las esferas de la conciencia humana, y ahora te ves a ti mismo con el círculo ya completo. Desde el momento en que primero escuches esto, cuenta los días hasta el que llamas 25 de diciembre, y permite que cada día sea considerado un paso, un peregrinaje, una conclusión de un círculo muy antiguo. Permite que cada día sea uno en el que reafirmas tu compromiso a liberarte de todo lo que no sea amor, tal que al ir llegando a tu 25 de diciembre, te dediques a estar bien preparado para él. Y el 24 te irás a la cama lo suficientemente pronto, en calma y en oración, de modo tal que puedas despertarte antes de que los primeros rayos del nuevo día acaricien la tierra. Y saldrás de tu puerta, incluso aunque debas enfundar tu cuerpo, y te apresurarás por llegar a un lugar desde el que puedas ver, a un sitio desde donde puedas contemplar el lugar donde vives, y que eso sirva para representar tu capacidad de contemplar toda la creación. Ahí, dirige la cara hacia el sol naciente y realiza una simple oración. Cierra tus ojos. Asegúrate de que no ves nada a través de los ojos físicos de ningún modo. Ponte en pie, con los brazos a los lados y las palmas abiertas. Respira profundo en el cuerpo, relaja la mente y comienza simplemente a decirte a ti mismo: la muerte ha pasado y ahora el nacimiento de Cristo está a mano. Padre, acepto plenamente tu voluntad para mí, y tu voluntad es solamente que yo sea feliz y que use el tiempo para extender mi tesoro. Y ahora recibo la calidez de tu luz y de tu amor. Y entonces, quédate simplemente así, de pie, y espera, y recibe la calidad de la luz. Porque ten por seguro que, aunque el cielo esté nublado, al salir el sol o
ocurre un cambio en la energía del aire. Y si estás en calma, puedes sentir cómo esto comienza a afectar a la esfera de energía de tu conciencia y de tu cuerpo. Bebe de esta energía solar mediante cada célula de tu cuerpo. Bébela hasta que sientas que tu misma columna vertebral se calienta. Y cuando todo el cuerpo, desde la coronilla, la cabeza hasta las puntas de los dedos de los pies y bajando por cada dedo de la mano, esté lleno de luz, entonces gentilmente abre los ojos del Cristo y permítete a ti mismo ver un nuevo mundo, una nueva creación, un nuevo comienzo. Ahora, la travesía hacia el reino se ha acabado y la travesía dentro de él puede comenzar. La escuela superior está a la vuelta de la esquina. Entonces, tu instrucción ha sido dada. Y para aquellos que vayan a escuchar estas palabras en algún marco temporal distante, se aplica la misma verdad. Escucha bien todo lo que ha sido dado, porque hemos ingresado en unas muy simples pero muy poderosas iniciaciones, del tipo de la que una vez me fue dada cuando yo también desperté la realidad de que solo Cristo mora en mí. Y con esto daremos esta hora por terminada. Escucha bien todo lo que ha sido compartido. No te lo tomes a la ligera, aunque esté solamente lleno de esa liviana, esa ligera luz del amor. Considera bien cada frase, cada oración, e incluso las pausas entre las palabras, porque en esas pausas silentes os pueden llegar las revelaciones. Es el tiempo de hacer nacer plenamente la presencia del pacífico Cristo en ti. Y cuando regreses a tu hogar en esta mañana del 25 de diciembre, haz algo que celebre tu nacimiento, no el mío, el tuyo. Yo me las puedo apañar para cuidar de mi propia celebración. Y entonces ve con alegría y celebra de la manera en que lo desees. Y reconoce que la nueva era, el nuevo día, ha amanecido. Y ya no serás capaz nunca más de convencerte a ti mismo de que existe una excusa para creer en otra cosa que sea menor que una conciencia crística iluminada.